Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Eugenio Montes, como ya muchos de vosotros sabéis. Soy el asesor técnico de Medio Litoral y Marino en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Y en primer lugar quiero daros la bienvenida a esta webinar de formación de voluntariado para la custodia del nido que tenemos instalado en Marbella. Y también quiero agradeceros a todos vuestra participación, a la Asociación Hombre y Territorio, que gentilmente se ha ofrecido para montar a nivel técnico este encuentro, a las asociaciones que con tanto esfuerzo y dedicación han hecho el llamamiento de voluntarios y voluntarias para realizar esta tarea tan importante. Y también quiero agradecerle, aunque no va a participar como ponente en este encuentro, a Soledad Vivas, que es mi homóloga en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y es con quien comparto las tareas diarias y, como no podía ser de otra forma, esta también. Como sabéis, esta webinar la teníamos prevista para el día 15, pero los datos de temperatura de incubación pues aconsejan que adelantemos tanto la tarea de custodia del nido como la webinar de formación, puesto que es posible que la fecha de eclosión se adelante a la que en un principio teníamos previsto. Os quiero presentar primero a los ponentes que van a intervenir en la webinar junto conmigo. Por un lado tenemos a Daniel González, que es junto con Carolina y Pablo, con Carolina Fernández y Pablo Aicart, son nuestros asesores expertos en las tareas de gestión del nido, de la puesta y de los neonatos que salgan de ella. Todos ellos tienen una larga experiencia en el manejo tanto de tortugas marinas como neonatos y, en el caso de Carolina, también de cetáceos. Y bueno, pues vamos a empezar el contenido de la webinar en sí. Bueno, también quiero nombrar a Adolfo Marco, que si bien no está en la webinar ni puede estar, puesto que está ahora mismo desarrollando las tareas de gestión de los nidos de tortuga boba en Cabo Verde. Adolfo Marco es asesor científico del Ministerio en la elaboración de la estrategia de conservación de tortugas verdes a nivel del Estado español y es investigador de la Estación Biológica Doñana. Así que tenemos un elenco científico y técnico que creo que está a la altura del evento histórico que es la puesta de una tortuga verde en las playas del litoral malagueño. Y dicho esto, pues empiezo con mi parte, que es la más, dijéramos, gris, puesto que voy a hablar de lo que son el marco jurídico y normativo de la actuación que vamos a realizar. Como sabéis, a nivel de Unión Europea, todo lo que es el ordenamiento jurídico se basa en el Estado de Derecho, que ampara las garantías en base a deberes y derechos de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas y en este caso con la administración competente en materia de medio ambiente, que es la comunidad autónoma, que es la Consejería. El ordenamiento jurídico pues, se basa en una serie de normas que a nivel de competencia parten la Directiva Hábitat, que es la directiva comunitaria que marca lo que son la protección de las especies y los hábitats a nivel de Unión Europea.
donde ya cataloga a careta careta como una especie prioritaria. Igualmente, la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad recoge esta categoría de protección. A nivel de comunidad autónoma, pues tanto lo que es la Ley de 8/2003 de flora y fauna silvestre, como el decreto que regula la conservación y la gestión de la flora y la fauna y sus hábitats, pues igualmente recoge a careta como especie prioritaria y también regula lo que es la participación ciudadana en la conservación de las especies y de los hábitats. También igualmente, y como el caso lo requiere, es la ley de 4/2018, la ley andaluza del voluntariado, en la cual también se regula cuál es el funcionamiento de las entidades de voluntariado en las tareas de conservación de medio ambiente, sensibilización y demás. Quiero señalar, os cuento todo esto que, como digo, suena un poco gris, para dar importancia a la labor que vaya a realizar, puesto que la participación del voluntariado va a ser en un acto administrativo que se rige por el ordenamiento jurídico que garantiza la legalidad de las actuaciones y de vuestra presencia en la playa. Igualmente, os quiero que seáis conscientes de que la custodia de este nido no solamente implica el que una tortuga boba haya anidado en el litoral malagueño, sino que se enmarca en una estrategia más amplia que es la de conservación de la tortuga boba en el Mediterráneo. Ya pasando directamente a lo que va a ser las tareas a desarrollar por los voluntarios en la playa, pues lo primero sería definir cuál es el objetivo de la custodia y que sería asegurar que ninguna incidencia negativa afecte al desarrollo final de la incubación y a la eclosión de las crías. El cómo, pues tenemos un directorio telefónico a donde acudir, donde los voluntarios pueden acudir ante cualquier incidencia y que va a estar a disposición de los responsables de las dos asociaciones y que consideramos necesario que también esté siempre a mano de los voluntarios que estén en la playa para que sepan cómo gestionar o cómo comunicar cualquier incidencia. En este sentido, contamos con la colaboración, como no podía ser menos, de los agentes de medio ambiente que estarán con vosotros y que acudirán en caso de cualquier tipo de incidencia negativa durante el día. Igualmente también contamos, como podía ser menos, con la Policía Local de Marbella, en que la tenéis a vuestra disposición ante cualquier tipo de incidencia negativa durante la noche. 112 de Marbella. Entre nosotros tenemos a la coordinadora provincial del 112 en Málaga, a la que también le quiero agradecer de todo corazón el enorme esfuerzo, la dedicación y la colaboración que nos prestó en aquella tarde que parecía interminable cuando tuvimos que trasladar el nido desde Fuengirola a Marbella. Igualmente, el directorio de teléfono le va a servir a los voluntarios para transmitir de forma rápida y veraz la información en caso de lluvia fuerte, de inundación por marea o de la eclosión de los neonatos. Ahora iremos desglosando cada uno de estos aspectos para dar las pautas a seguir por los voluntarios en caso de que se produzca alguno de estos casos. Luego también queremos que los voluntarios participen en la toma de datos que marcan las condiciones de incubación, tales como son la temperatura de la arena, la pluviometría, para ello tenemos un pequeño pluviómetro para facilitarlo, y también la distancia de la línea de marea al nido, de forma que en cada momento y de forma más o menos anticipada podamos actuar ante algún evento de tipo físico que pueda poner en peligro el nido.
En este sentido, en caso de lluvia, creemos que la mejor opción es que se haga un canal de desagüe como a medio metro de lo que es el nido, que está perfectamente localizado, como vosotros sabéis. Sería hacer un canal que, partiendo desde la parte alta, se bifurcara en dos pequeños canales para que el agua no llegara directamente al nido, sino que se distribuyera más abajo. En caso de inundación por marea, aunque parece ser que tenemos unos 10 días de tranquilidad, aunque a mitad de la semana que viene puede haber algún pequeño temporal de levante, tenemos previsto tener sacos de arena de forma que podamos hacer una especie de barrera en el frontal del nido, de forma que el agua no llegue directamente al nido. Igualmente, en caso de eclosión, en cualquier caso, siempre echando manos del directorio de teléfono, primero llamar a lo que son los expertos, que serían Carolina Fernández, Pablo Aicar y Daniel, para que se trasladen rápidamente a Marbella y empecemos a recoger los neonatos. Como sabéis, los neonatos no los vamos a soltar directamente al mar, sino que los vamos a llevar a una técnica que se llama head starting, que en inglés significa ir con ventaja, dijéramos. Entendemos que las tortugas son muy pequeñas, que nos podemos plantar casi en octubre, la temperatura del mar no es la más adecuada, y llevaremos estos neonatos, los llevaremos a una cría controlada en instalaciones de acuario. Y cuando ya tenga un tamaño considerable, el año que viene, cuando dijéramos los expertos consideren que es suficiente el tamaño y la fortaleza de los individuos, podamos liberarlos en el medio natural. Como os digo, como os decía antes, esta actuación se enmarca en lo que es la estrategia de conservación de la tortuga boba en el Mediterráneo. Y la pauta más aconsejada por los expertos es la de head starting. Igualmente, otra de las tareas que pedimos a los voluntarios es la de atención al público que se acerque al nido. En este sentido, pues, por un lado, aquí hemos planteado una serie de mensajes a dar a los ciudadanos que se acerquen para preguntar qué aquello que estamos haciendo y tal. Pues, por un lado, una información general sobre cuáles son las amenazas de la especie y de forma concreta y especial lo que la amenaza que representan las basuras marinas y que en definitiva es un impacto que es responsabilidad de toda la sociedad. Igualmente, también es importante que le comuniquemos a los ciudadanos que se acerquen que el nido fue trasladado desde su ubicación original en Fuengirola a Marbella, dado que la ubicación original del nido corría riesgo de inundación en caso de levante o en caso de un temporal. Y fue por ello por lo que lo trasladamos a la playa de Cabo Pino, en Marbella. Igualmente, también dentro de lo que es la estrategia de conservación de la tortuga boba en el Estado español, uno de sus apartados es el listado de playas favorables para que una apuesta llegue a buen término. Y la más cercana a la playa original en Fuengirola, pues era esta de Cabo Pino. Por eso fue que lo llevamos allí. Igualmente, es posible que los ciudadanos que se acerquen a preguntar, pues que también pregunten qué vamos a hacer con las crías cuando eclosionen. Y también está bien que les expliquemos a estas personas que las vamos a llevar a condiciones controladas de crecimiento, que bueno, en inglés el head starting, de forma que aumentemos sus posibilidades de supervivencia.
Como digo, tanto lo que es el head starting como lo que fue el traslado del nido, todo esto viene recogido en lo que es la estrategia de conservación de la tortuga. Y luego, por último, y bueno, pues la necesidad de conservar las medidas de seguridad sanitaria frente al COVID. Desearos la mejor estancia durante vuestra realización del voluntariado en la custodia y agradeciendo siempre vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Hola, buenas. Soy Sergio. He llegado tarde a la reunión. Quería preguntar lo de la ecosión, esperar la llegada del experto. ¿A qué número de teléfono habría que llamar? Sí, ahora si puedes apuntar para no interrumpir con preguntas, interrumpir no, pero para no ralentizar lo que es el proceso de webinar, si no te importa apuntar tu pregunta y después la resolvemos y tenemos un rato de charla y de discusión. Hemos creído que era lo más conveniente para la dinámica de la webinar en su conjunto. Y bueno, pues doy paso al siguiente ponente, que es Daniel González, que como os digo, doctor en biología marina. Ahora mismo está desarrollando, tuvimos muchísima suerte de que estuviera aquí, puesto que es un gran experto en tortuga verde, tortuga boba, tortuga laúd, y que está desarrollando su tesis doctoral sobre impacto de plásticos en tortuga en el Atlántico Sur, en la Universidad James Cook de Australia, en colaboración con el gobierno uruguayo. Y él os va a explicar pues, lo que es la nidificación de tortuga verde. Bueno, ahora en realidad creo que viene Carolina, Eugenio. No sé si quieres introducirla. Carolina, sí, perdón. Bueno, pues Carolina Fernández es la doctora en veterinaria, nuestra asesora en el Centro de Gestión del Medio Marino de Algeciras. Tiene una larguísima experiencia tanto en tortugas como en cetáceos. Y bueno, pues fue la responsable, por decirlo de alguna forma, de que más de 1000 neonatos de tortuga verde pues salieran para adelante. Así que doy paso a Carolina Fernández. Vale, buenas tardes. Espero que me escuchéis correctamente. Muchas gracias, Eugenio. Y bueno, yo voy a dar una primera charla. Voy a intentar ser lo más breve posible. Si no, Patricia, cuando tengo la cámara, pues me da señales de humo o algo, ¿vale? Para que no alargue mucho esto. Y bueno, las preguntas las dejaríamos un poco para el final. Como decía Eugenio, para no alargar mucho el webinar y que sea todo al final. Así que las dudas que tengáis o lo que sea, pues lo apuntáis y al final, entre todos los ponentes, os contestaremos vuestras dudas, ¿vale? A ver. Voy a compartir mi pantalla. Vale, un segundo. Vale. Bueno, pues yo, como os comentaba, mi intención es daros unas pautas, un poco de conocimientos básicos en la especie en concreto que es la tortuga boba, aunque algunas de estas pautas también nos servirán porque son generales para todas las especies de tortugas marinas que existen, ¿vale? Entonces, son rasgos básicos y para no llenaros mucho la cabeza de mucha información que al final mucha de ella puede aparecer la podemos encontrar en más fuentes, ¿no? Pero para hacer un poco una base. Entonces, bueno, la tortuga marina al final es un reptil y como tal tiene unas características que van a hacer que las consideraciones, por ejemplo, a la hora del nido, sean diferentes a si fuese un mamífero, ¿no? Entonces, bueno,
existen un montón de guías en internet, bueno, un montón, varias guías en las que podréis acudir para ver cómo se identifican las diferentes especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Vale, estoy teniendo un problema de sonido. Conclusión, que os pongo aquí un poco un ejemplo de cómo, en lo que consiste realmente una de estas claves dicotómicas para identificar, que también nos sirven para que veáis un poco pues, cómo es la anatomía externa, la morfología externa, que es un caparazón duro, ¿vale? Óseo, que es la parte dorsal, la parte de fuera, la parte que, bueno, cuando sale la tortuga a la playa, pues la que veríamos externamente, ¿no? Y luego por debajo tienen un plastrón. Si lo veis, por ejemplo, en esta imagen, que es más blandito y más, por ello también más vulnerable, ¿no? De llevarse más daños, más golpes. Una pregunta que siempre te hacen, ¿no? Siempre me hacen la misma pregunta, ¿cómo diferenciamos el sexo de, cómo sabemos si es un macho o una hembra, ¿no? Una tortuga. Bueno, pues realmente son animales muy longevos, son animales que por su condición de reptil pues se desarrollan un dimorfismo sexual, que eso ¿qué quiere decir? Que no sabremos realmente el sexo de los animales hasta que se desarrollen sexualmente. No lo sabremos de forma externa visual, ¿vale? Sí podemos hacer una laparoscopia, entrar con una camarita dentro y poder tomar una muestra de las gónadas. De esa forma invasiva sí lo sabríamos. Pero si no, bueno, ¿qué rasgos serían? Pues mire, por ejemplo, estas fotos, estas imágenes que os pongo, son la cola de un macho adulto, ¿vale? Lo cual desarrollan mucho más esa cola los machos que las hembras. Eso nos serviría, pero como os digo, solo lo podríamos apreciar visualmente cuando el animal sea sexualmente maduro. También las uñas de las dos aletas delanteras, mira, si os fijáis, no sé si aprecian bien esta imagen, pero aquí delante hay un par de uñas en las aletas delanteras, ¿vale? Estas uñas están mucho más desarrolladas o bastante más desarrolladas en los machos, ¿vale? ¿Para qué? Pues además les daría capacidad durante la cópula para agarrarse a las hembras sin ningún problema, ¿vale? Como otros rasgos que me interesa que sepáis, y ahora os digo por qué, porque bueno, de anatomía podríamos estar hablando aquí pues toda la tarde, pero creo que no es obviamente el fin de esto, es como os fijáis en el caparazón, bueno, pues justo debajo del caparazón, ¿qué nos encontraríamos anatómicamente? Los pulmones. ¿Esto qué quiere decir? Mira, esto es el caparazón visto por dentro. Bueno, no sé si a alguien le puede dar un poco de grima a estas imágenes, pero me parecía la forma más clara de ilustrarlo. Esto es un pulmón, ¿vale? Esto es rosita que veis aquí, que está pegado al caparazón, ¿vale? Es el animal dado la vuelta. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues que si ponemos a los animales girados sobre su propio peso, les estaríamos produciendo un estrés porque su propio peso les podría llegar a oprimir y a complicar mucho la respiración. Eso es muy importante a la hora de manipular una tortuga marina, ¿vale? Y también es importante para que entendáis luego una de las principales amenazas que tienen, que son los impactos con los barcos, con las hélices. Porque muchas veces cuando chocan, interactúan con un barco, esa hélice o ese traumatismo va a colisionar directamente con el caparazón, lo cual va a indicar directamente debajo tienes un pulmón y puede ser pues fatal en muchos casos para estos animales, ¿vale? Bueno, luego que me interesa, que creo que es interesante que sepáis, ¿no? El ciclo de la tortuga. Yo creo que no me quiero enrollar mucho, pero lo principal que sepáis aquí y que podemos entender también un poco lo que estamos haciendo con este nido, bueno, las hembras solo salen, estos animales solo salen las hembras a las playas para realizar su puesta. No son animales que salgan para nada más, ¿vale? De su medio marino. Entonces, bueno, salen en su zona de puesta, pondrían unos nidos, y esos nidos pondrían los huevos, depositarían sus huevos, y una vez eclosionen esas tortuguitas, esos primeros años de vida les llamamos a nivel un poco de investigación todavía los años perdidos porque realmente no sabemos muy bien qué pasa, ¿no? Sabemos que tendrían hábitos pelágicos, o sea que estarían como en mar abiertos, se dejarían llevar por las corrientes, estarían asociados a grandes grupos, masas de algas, pero se dejarían un poco de llevar. Eso es lo que la teoría que tenemos o lo que las investigaciones nos dan hasta ahora, ¿no? Por eso es tan importante, una de las razones tan importantes para nosotros el custodiar estos nidos e intentar que estas crías salgan para adelante
porque a nivel de investigación es un valor muy importante para nosotros empezar a, ¿no? Es como si tuviéramos un puzzle y poco a poco, entre todas las investigaciones y estos estudios que se hacen, vamos poniendo piezas, ¿no? Pues estas son algunas de las piezas que nos faltan por completar. Luego estaría la época juvenil, en la que son animales que se estarían alimentando en zonas de alimentación. Ahora contaremos qué es España para ellos y el mar Mediterráneo para estas especies a ese nivel. Y se desarrollarían, ¿vale? Hasta llegar a su fase adulta, es decir, a su fase de reproducción. Cuando ya se reproducen, ya son óptimamente para poder reproducirse, son adultos, van a viajar, ¿vale? Van a viajar, van a cruzar el mar otra vez y van a irse a sus zonas donde ellas nacen, ¿vale? Ellas tienen una filopatría natal, que ahora veremos mejor en la parte de reproducción, en la que van a volver a las playas donde anidaron a depositar sus nidos, ¿vale? Esa es la teoría principal a día de hoy. ¿Qué pasa cuando llegan a la playa de nuevo? Bueno, pues lo que pasó lo de en Fuengirola, ¿no? Que salen a realizar su puesta, luego mis compañeros Daniel y Pablo pues hablarán un poco más de todo lo que es la nidificación. No me quiero enrollar mucho en esto porque ellos tienen mucha experiencia y también lo van a explicar genial. Pero bueno, simplemente es que sepáis lo que por su condición de tortuga y reptil, la temperatura va a influenciar totalmente y va a ser definitiva a la hora de el sexo de esos ejemplares después. Es decir, la temperatura de la arena, si es muy cálida y muy caliente, se producirán más hembras, y si es más fría, se producirán machos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que una de las amenazas que tienen estos animales, ahora veremos el resto, pero una de las amenazas que tiene esta especie es el cambio climático. Entonces, con el cambio climático, que se calentará tanto el agua como la tierra en general, pues llegaría un momento, hipotéticamente, que se producirían muchas más hembras que machos, con lo cual se podría llegar a ver bastante comprometida la especie, ¿vale? Bueno, suelen realizar unas puestas de unos 60, 80, incluso más de 100 huevos en algunas ocasiones en esta especie, pero no todos esos animales van a sobrevivir, no todos esos animales van a llegar a la edad adulta. La mortalidad en neonatos, en recién nacidos, es súper alta. Se estima, y aquí tenéis esta pirámide hecha así un poco a modo didáctico, se estima que solo una tortuguita de cada 1000 llegarían a la edad adulta, ¿vale? Entonces esto es muy interesante y creo que enlaza muy bien con lo que después os vamos a contar tanto mis compañeros como yo, ¿vale? Pero que os quede claro que además las hembras no todos los años salen a reproducirse, los machos sí que parece que se podrían reproducir todos los años, pero las hembras cada 2-3 años. ¿Qué ocurre? Que ellas, pues, su modo de reproducirse, o sea, de puesta más bien, sería pues salgo, por ejemplo, en una playa, pongo a una puesta y durante ese verano, porque suele ser en la época estival, voy a salir unas cuantas veces más. Con lo cual, la estima normalmente es que al final, ¿no? En los cálculos que hacemos, una hembra en toda la puesta de una temporada realmente pone muchos huevos porque necesita que al menos uno llegue adulto, ¿vale? Entonces, por eso salen también varias veces, ¿no? Este animal de Fuengirola, pues prevé, lo normal es que haya salido antes o incluso después haya salido a poner más nidos, que esta no ha sido su única puesta, ¿vale? Como amenazas, bueno, os cuento que amenazas tienen muchas amenazas de origen natural y muchos depredadores naturales, sobre todo en la edad juvenil, en la edad de cría, en la edad neonato, en la edad en la que van a salir ahora de los huevos, y por eso también toda esta labor de protección del nido, no solo de la gente, sino de los depredadores naturales que tienen, pues desde ratones, todo tipo de mamíferos, o sea, cangrejos, aves, los peces, o sea, al final, como yo digo, vais a ver luego fotos de los tamaños, pero son animales que nacen con, pues eso, 5 o 6 centímetros, y al final, pues son como caramelos, ¿no? en la puerta de un colegio. Entonces, hay que intentar protegerles, intentamos protegerles de eso con esta protección del nido también, ¿no? Como amenazas a nivel natural, yo creo que es interesante que sepáis también, ¿no? A la gente que llegue a la playa, poder divulgar o poder conocer primero vosotros y saber cuáles son las amenazas de estos animales. Si estamos diciendo que una de cada 1000 llegan a adultas, imaginaros si además le sumamos esta presión antrópica, es decir, de origen humano,
a la que se ven afectadas diariamente, ¿no? Nosotros con los resultados de medio marino que se gestiona a través de la Consejería de la Red de Varamientos, pues ahora os mostraré algunos de los resultados, pero quiero que veáis algunas de las causas principales, ¿no? El enmayamiento, y esas son estas imágenes que os muestro, el enmayamiento en basuras marinas y en redes de pesca es la causa prioritaria de ingreso en los centros por causas de origen humano. Entonces, podéis ver ahí, pues desde todo ese entramado de redes y botellas y basuras, que puede afectar, normalmente les afecta a las aletas y normalmente, bueno, pues en el peor de los casos, como veis abajo a la izquierda, puede acabar con la amputación de alguno de las aletas, ¿vale? Bueno, en el peor de los casos realmente en el cuello. Si se quedan enganchadas en el cuello se pueden asfixiar y entonces no sobrevivirían, ¿vale? Otra de las causas, traumatismos tanto a nivel caparazón, a nivel craneoencefálico o incluso por debajo del animal, de los, como os comentaba antes, debido a los impactos de las hélices de los barcos. ¿Qué ocurría si atravesaban, como veis arriba, el caparazón? Bueno, pues justo debajo están los pulmones y eso puede conllevar a que un animal sea totalmente recuperable y haya que eutanasiarlo o se muera por sí solo, ¿vale? Tenemos también imágenes de contaminación por hidrocarburos o restos de aceites de barcos. Y otro de las amenazas que cada vez se hace más patente, yo desde que he empezado a trabajar para el Centro de Gestión de Medio Marino y atender estos animales, y seguro que otros compañeros que trabajan con tortugas en España coinciden, uno de los principales problemas que se ha visto crecer de forma exponencial es el tema de las basuras marinas, la ingesta, y ya no solo enredarse, como decíamos, de forma externa, sino la ingesta de estos animales de basuras, ¿no? A veces no llegan a ser una causa de muerte, pero en muchos otros casos sí que conllevan a ser un problema a nivel digestivo, a un problema de tránsito que puede llegar a complicar a largo plazo, a medio plazo, llega a complicar el tema de sobrevivir a nivel de alimentación. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues muchas veces, como veis esa imagen un poco así que pongo así como intentando, ¿no?, la comparativa de las bolsas de plástico que las confunden muchísimas veces con medusas y lo que conlleva todas las basuras que se están produciendo y que arrojamos al mar, ¿no? Es una de las causas que yo cada vez he visto con más patente en estos animales. Nada, comentaros un poco a nivel de la tortuga boba, que es, pues al final la apuesta que tenemos en Fuengirola es de esta especie. Comentaros un poco sus características externas, pues eso, las dos uñas en cada aleta delantera, tiene una cabeza grande triangular, es bastante amarillenta, el caparazón es bastante oscuro, pardo rojizo, y tienen un potente pico para su alimentación, que suele ser a base de romper, pues eso, pueden romper conchas, moluscos, crustáceos, se alimentan mucho de eso durante su época juvenil y adulta. ¿Vale? Y bueno, interesante también, aunque también lo comentaron mis compañeros, bueno, ¿qué tortugas vienen aquí? ¿Por qué vienen aquí? Es importante, ¿no?, que podáis transmitir eso a la gente en la playa. Pues tenemos tortugas, muchas más de la gente cree, están en el mar de Alborán y esto es una zona de alimentación, tanto con las Islas Baleares, una zona de alimentación muy importante para la tortuga boba juvenil. Y encima, gran parte de esa población que tenemos aquí, o sea, de estas tortugas que vienen aquí, ¿de dónde vienen? Bueno, pues la mayor parte vienen de la costa este de Estados Unidos, de Florida y México, ¿vale? Hay un porcentaje también que viene de playas de puesta en Cabo Verde y otra del Mediterráneo occidental, pero básicamente, o la principal, vienen de allí. ¿Qué ocurre? Que todas estas amenazas que comentamos, al final, a todas estas tortugas que mueran por causas diversas aquí, en nuestras costas, al final lo que estás haciendo es afectando a su población de origen. Si afectas a su población de origen, esos animales no van a volver. Con lo cual, la especie depende mucho, ¿no?, de lo que estemos haciendo aquí en nuestras aguas. Y ya no solo, además, de la protección de este nido, ¿no? Nada, y esto para terminar, un poco os pongo aquí 4 datos para que veáis un poco los resultados de los trabajos que hacemos durante todos estos años. Bueno, como os decía, el enmayamiento de las basuras son la principal causa de ingreso, aunque tenéis otras también importantes. Y tenemos unas 250 tortugas que ya atendidas vivas durante estos años, desde 2008, y suponen el 17% de las que varan en Andalucía, ¿vale? Y normalmente llegamos a alcanzar entre el 75 y el 80%
de su recuperación, es decir, que las recuperamos y el objetivo siempre es que vuelvan al mar, ¿vale? No nos quedamos con animales que puedan volver a su entorno natural de forma óptima. Y por último, pues nada, aquí tenéis algunas gráficas para que veáis, bueno, pues dependiendo, ¿no? Supongo que sois casi todos de Málaga, pero podéis cotillear un poco, pues mira, dónde hay más tortugas, dónde aparecen más. Nosotros tenemos un mayor índice de varamientos de tortugas en la costa, en la zona atlántica, en las provincias de Cádiz y Huelva, pero bueno, que están en toda, como veis en el mapa de arriba, su distribución a nivel de varamientos están a lo largo de toda la costa, ¿vale? Y aunque la tortuga boba es la mayoritariamente la que habita estas aguas, la que pasa por aquí, son especies altamente migratorias, ¿no? Estamos diciendo que vienen de Estados Unidos, que entran al Mediterráneo, que vuelven a salir, o sea, son especies muy migratorias y están las tortugas bobas aquí. También tenemos tortuga laúd, ¿vale? En un porcentaje de un 9%, pero bueno, es básicamente la tortuga boba la que nos encontraríamos en estas aguas, ¿vale? Y bueno, nada más. Esto simplemente, es mi última diapositiva, es una guía de contenidos para la sensibilización en playa, en la que tengo, bueno, pues para los coordinadores de las asociaciones y un poco, ¿no? Como la información que entre mis compañeros y yo hoy os vamos a querer completar un poquito esos puntos en los que vosotros os puedan servir de guía a la hora de prepararos un poco, pues, unos contenidos básicos, 4 líneas, ¿no? Para poder divulgar vosotros entre Dime. las personas, Dime. en la playa. Vale. Bueno, pues nada más. Yo por mi parte, en este caso ya he terminado. Y ahora sí le tocaría a mi compañero Daniel. No sé si Patri le incorporas tú, Patricio. Gracias, Carolina. Nada, voy a dar paso a Daniel. De todas maneras, nada, simplemente recordaros que, por favor, silenciéis vuestros micrófonos y que el turno de preguntas queda para el final, ¿vale? Gracias. Bueno, hola a todos. Primero agradecer a la Consejería Junta de Andalucía por organizar, por coordinar todo este evento, que ha sido, la verdad, un evento fabuloso que nos hemos encontrado en Andalucía después de 5 años, que fue la última puesta en Almería, en Punti. Hombre y Territorio, del cual soy miembro también, organiza este seminario vía internet y bueno, y a todos vosotros y las asociaciones que os convocan, que en definitiva, pues esto no es por ser experto o por ser consejero nuestro trabajo es más importante, sino que aquí todo es un trabajo de equipo y la verdad que la labor que vais a desarrollar es igual de importante que la nuestra, ¿no? Se trata un poco de eso, de hacer trabajo en equipo y con el objetivo final de haber tenido que salga lo mejor posible, ¿vale? Yo os voy a hablar un poco sobre un momento que comparta, sobre lo que es directamente el evento de anidación, de nidificación. Son conceptos generales que a lo mejor se repiten un poco con lo que venía diciendo Carolina. Está bien reforzar, porque esto, digamos que esta presentación está preparada para que, por un lado, el equipo que se va a dedicar a formación, a sensibilización, perdón, tenga unas nociones, unos recursos a aportar, a unos recursos para volcar en todas las personas que se acerquen a preguntar o que requieran información sobre este evento. Y también, bueno, ciertas nociones acerca de la biología de la tortuga, la biología y la ecología de la tortuga, que nos va a ayudar a entender un poco más qué es el trabajo que nos queda por delante y lo que se ha hecho, ¿no? Brevemente, bueno, ya habló Carolina del ciclo de vida de las tortugas marinas. Son ciclos bastante extensos. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en esta parte, en la anidación, incubación y eclosión.
Como comentaba Carolina, las tortugas son animales que tienen un ciclo de vida muy extenso. Es un ciclo de vida que, bueno, se estima que entre 80 a 100 años pueda llegar a vivir una tortuga marina. Eso conlleva también que son animales que continuamente están migrando. Tienen zonas de alimentación, zonas de anidación, zonas de reproducción, Entonces son ciclos que continuamente van abarcando y son, digamos, ciclos que se repiten a lo largo de su vida, ¿no? Dentro de ese ciclo, como comentaba Carolina, llega un momento que la tortuga es madura sexualmente. Ahí tenemos, bueno, ahí ven en la tabla ven una columna que es acerca de la edad a la que la tortuga llega a su primera reproducción, a ser sexualmente madura. Como podéis ver, también es una madurez tardía. Eso implica... eso ya vemos que puede ser una explicación, de hecho la es, de por qué esa pirámide, ¿no? de 1000 huevos que uno llegue a adulto, es que son ciclos muy largos. Y fijaros todos los años que tiene que pasar para que una tortuga vuelva a poder dar otra generación de tortugas, ¿no? Ni siquiera anidan todos los años, suelen ser anidaciones cada 2 o 3 años, por ese ciclo que van completando. Ahí mencionó Carolina, bueno, podemos tener una tortuga aquí, que de hecho la hemos tenido en Levante, que viene anida, se ha estado alimentando en medio del Atlántico, pero ha nacido en Florida. Son ciclos, abarcan mucho territorio estos ciclos migratorios y son continuos, se van dando continuamente. La tortuga viene a anidar aquí, sale de nuevo del Mediterráneo y a lo mejor no vuelve hasta dentro de 2 o 3 años. Y como pasa con el resto de las hembras, o con casi todas las hembras en el reino animal, estos reptiles pues tienen un número limitado de ovocitos, como si fuesen óvulos, que va a ir fertilizándolos con la ayuda del macho, obviamente, y los va a ir poniendo durante X tiempo también. Puede ser, hay un número limitado de ovocitos, pues puede, no sé, durar la edad reproductiva de una tortuga puede alcanzar 10, 15 años según especie. No es también que ya son maduras sexualmente y quedan poniendo huevos el resto de su vida. Acerca de las anidaciones, de la nidificación, son eventos que, como decíamos, ocurren cada 2 o 3 años y normalmente suelen restringirse a 3 o 4 meses al año, según la zona de anidación. Ahí, por ejemplo, vemos una gráfica de la anidación de varias especies de tortuga en Costa Rica y, por ejemplo, podéis ver que Pacífico maneja otras fechas que Caribe. Esos son debido a las diferencias climáticas y de una costa y de otra. Entonces solemos tener como 2 o 3 meses de anidación donde hay un pico de anidación que quieren decir que salen más hembras a anidar dentro de los 4, pues durante 2 meses, ¿no? A esto habrá que añadir toda la parte de incubación y eclosión del nido, que sumaría un promedio de unos 60 días. Puede variar bastante, pero digamos que el promedio sería de 60 días. La nidificación, ¿qué consiste? Pues es una tortuga que sale del mar, sube por la playa a buscar un sitio donde poner el nido, empieza a excavar en la arena, a hacer lo que se denomina una cama, porque directamente no es que haga el nido en el sitio específico, sino que elige hacer o remover varios metros cuadrados de arena y dentro de esa cama que denominamos va a elegir un sitio para excavar el nido. La tortuga hace con sus aletas traseras el nido, va con una aleta sacando arena, con la otra sacando para el otro lado y así poco a poco va haciendo el nido donde va a poder depositar los huevos. Seguidamente lo tapa y toda esa masa de arena que has removido empieza también a moverla de nuevo. Lo que llamamos
llamamos camuflaje, para finalmente volver al mar. Este proceso puede llegar a durar entre 2 y 3 horas, porque imagínense, son animales que son marinos, ¿verdad? Entonces son básicamente las hembras las que salen o las que vuelven a la playa. Digamos que todas las tortuguitas nacen de un nido en la arena, pero ya los machos entrarían en el agua y podríamos decir de manera general que ya no van a volver a salir del agua. Y las hembras son las que salen a poner los huevos en la arena. La reproducción obviamente se hace dentro del agua. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les digo eso? Porque imagínense el evento al que asistimos cuando una tortuga sale a anidar. Podemos tener tortugas de más de 1 metro de caparazón y más de 100 kilos haciendo ese esfuerzo titánico para llegar unos metros playa arriba, escarbar el nido, hacer la cama, escarbar el nido y dejar sus huevos, ¿no? Directamente vuelve al mar, por lo cual ya estamos intuyendo que es un animal que no hace cuidado parental. El nido se queda puesto en la playa. De los eventos que pueden originarse, hay veces que la tortuga sale y vuelve a entrar porque o bien no le gusta la playa o bien porque ha intuido que hay algún depredador y se ha asustado. Hay eventos en los que la tortuga sale, intenta hacer la cama, a lo mejor ve que hay piedras o raíces, etcétera, etcétera. Entonces ahí se va sin anidar, y en los eventos donde dentro de la cama pone el nido, ¿no? Incluso, bueno, con un poco de experiencia, según el tamaño el ancho de la huella y la pisada, podríamos incluso determinar la especie. Veis que, por ejemplo, tenemos aquí tortuga cabezona, tortuga boba. Anda primero con una aleta y después con otra, mientras que la tortuga verde anda, digamos, por la arena con las dos aletas a la vez, ¿no? Es un movimiento acompasado, mientras que la tortuga boba es, ¿cómo se diría?, sincopado. También es cierto que cada tortuga elige, de manera general, según la especie, elige un sitio en la playa donde poner el nido. Yo os podría poner el ejemplo de la tortuga laúd, que es esta que es gigantesca, que puede llegar a medir 2 metros. Pues, como podéis pensar, una tortuga que pesa más de 200 kilos no va a subir tanto en la franja de arena. Sin embargo, hay otras tortugas, como pueden ser la carey, otra especie de tortuga, que llega a meterse incluso, bueno, si tenemos aquí vegetación, selva, como puede ser una playa en Caribe, hay veces que incluso se te mete entre la vegetación, ¿no? Es también una pista de según donde ponga el nido, te puede dar una pista de qué especie se trata. Una vez que la tortuga pone los huevos, como decíamos, estos quedan enterrados en la playa, no tienen cuidado parental. Ahí es donde entramos todos nosotros, a ese cuidado parental. Y bueno, como les decía, la tortuga llega con una aleta, con las 2 aletas traseras, empieza a hacer el nido. Una vez que lo tiene hecho, empieza a depositar los huevos. Los huevos pasarán una media de 60 días en incubación, y llegado un momento empiezan a eclosionar, y la masa conjunta de todas las tortuguitas, todos los neonatos, hace posible que entre todas puedan llegar a superar esa columna de arena que ha quedado por encima de ella, ¿eh? Y de manera natural, digamos que enfilan directamente hacia el mar, ¿eh? Es un momento muy delicado también. Hay muchos depredadores que están... La cantidad de depredadores que encontramos en la playa o en los primeros metros en la orilla, en los primeros metros del agua, es bastante alta. Entonces ahí, en esa pirámide que nos mostraba Carolina, empezamos a tachar huevos, ¿no? De tantos huevos de 1000 huevos solo llega uno. Pues estos son los riesgos que van corriendo, como veis, ya desde muy temprana edad. Mencionaros también que incluso de todos los huevos que pone la tortuga, ya de manera natural vamos a tener un porcentaje que no se van a desarrollar. Eso se da de manera general, ¿ah? No es porque
hayamos gestionado el nido de una mejor manera o peor, sino que ya de manera general ya vamos restando huevos. De manera natural, aquí tenéis una gráfica, una tabla. Bueno, una que tiene mucho porcentaje de eclosión, de éxito de eclosión, es la tortuga verde. La boba no está nada mal, 85% de los huevos que llega a poner. Pero fíjense, la laúd, por ejemplo, baja hasta un 60%. O sea, casi ya de entrada vamos a perder casi la mitad del nido de manera natural. Datos que se reflejan en esta tabla, las puestas, cuando se da la información generales, las puestas suelen ser de unos 100 huevos aproximadamente. La boba, veis ahí que la media serían unos 120. Todas las especies ponen huevos tamaño pelota de ping-pong. Son los huevos que ahora veréis en foto, hemos trasladado. Salvo la tortuga laúd, que pone huevos tamaño bola de billar. Por el hecho de ser una tortuga más grande, pues bueno, ahí ya los neonatos son más grandes y ya de sí, en sí el huevo ya viene en una dimensión mayor. Como decía Carolina, bueno, en una misma temporada de anidación pueden poner varias veces, salen a poner el nido, vuelven al mar, están rondando y bueno, digamos que cada 2 semanas de promedio salen a anidar de nuevo. Aquí sí una especial atención en lo que pasa en el nido, porque precisamente esta va a ser, bueno, después de 60 días de promedio, que ya nosotros, por ejemplo, nos están indicando las temperaturas que van a ser posiblemente menos, van a empezar a eclosionar los huevos y una masa grande de tortugas va a ser lo que posibilite que todas juntas salgan del nido. Esto puede darse no solo en un solo evento, sino en 2 o en 3. Puede incluso llegar, normalmente salen por la noche para evitar depredadores. Entonces puede pasar que no salgan todas en una sola noche, sino que primero sale un grupo de, vamos a poner 20 tortugas y la noche siguiente sale otro grupo de 30. Lo que me vengo aquí a referir, sobre todo para la gente que, bueno, en realidad para todos, para los que os vais a dedicar a la sensibilización y a los que os vais a dedicar a la vigilancia, este detalle puede adelantarnos el acontecimiento de eclosión, ¿eh? Y es donde está ubicado el nido. Normalmente, si ya hay movimiento en la cámara, la arena va a tender a ceder un poco. Ya os digo que no os partáis la cabeza con este dato, porque muchas veces no es fácil verlo porque la arena de la playa no está totalmente plana. Entonces puede llegar a confundir y demás. Es simplemente mencionarlo por si de manera, digamos, característica llegáis a ver ese hundimiento que se produce horas previas a la emergencia de las tortuguitas. Un poco más técnico esto que os voy a comentar ahora, pero que son los parámetros que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer la vigilancia y estar cerca del nido. Son un par de parámetros que dirigen la incubación, y es la temperatura y la humedad, recalcando un poco más el tema de temperatura. Ahí lo comentaba también Carolina. Yo voy repitiendo ahí un poco conceptos que bueno, que está bien también reforzar, porque son los conceptos a lo mejor básicos para comentar a la hora de sensibilización. Las tortugas, por eso también ponen en una específica época del año, debido a las temperaturas y al clima que hay. Las zonas de anidación, digamos que se restringen en la zona tropical y tocando un poco también la zona templada del planeta. Fuera de eso sería muy frío. Entonces, primeramente comentar este término, el TRT, que es básicamente hace referencia a que la incubación o el desarrollo embrionario de los huevos se da únicamente en un rango específico de temperaturas. Aquí tenemos
El Hemochelys imbrincata es la tortuga carey, es el ejemplo que encontré para mostraros. Pues digamos que es entre 27,5 Vale, de 2008, ¿no? Vale, y 31 grados centígrados. No habían dicho nada. Sí. Dentro de ese... Ah, perfecto. Yo tengo aquí para... Vengo por ahí a las 7:30. Sí, aquí también. Aquí mismo, ¿no? Eso es. Pues toma, un gorro para ti, ¿vale? Hola, buenas. Perdona, ¿podéis apagar los micrófonos? Gracias. Vale, no pasa nada. Seguimos. Dentro de ese rango habrá una temperatura pivotal, que es lo que nos va a dar, porque el sexo en las tortugas se define con la temperatura de incubación. Es un término, es un concepto también bien interesante para compartir, ¿no? con la gente que requiera o que vaya buscando información. Y ahí, en esa temperatura pivotal, tendremos el 50% hembras, 50% machos. A mayor temperatura iremos derivándonos a un 100% de hembras y a menor temperatura a un 100% machos. ¿Ah? Ya os digo, por suerte en este evento se colocaron unos termómetros especiales en la arena que estamos leyendo cada X tiempo. Entonces podemos decir un poco que estamos dentro del rango, el nido está dentro del rango de temperaturas y está en esta zona. Está más en la parte de una mayor proporción de hembras a la hora de la eclosión. Cada zona tiene obviamente este rango de temperaturas y demás, varía un poquito. Y ya yéndonos específicamente de los conceptos generales a los conceptos particulares que nos encontramos en este evento, que ocurrió el 4 de agosto, tras una llamada del 112, se detectó este nido que están viendo en las fotos en los boliches. La verdad intuíamos que obviamente había salido la tortuga, pero no había mucho indicio de una cama grande o que la tortuga había hecho mucho movimiento en la arena. Pero aquí podéis ver muy gráficamente cuál fue la decisión cuando llegamos a los boliches, de lo cerca que se encontraba la marea, ¿no? En marea alta se quedaba muy cerca del nido, entonces el agua o la humedad puede percolar hasta la zona del nido, la cámara de los huevos, entonces esa humedad echaría a perder el desarrollo embrionario. Empezamos a remover la arena, ahí con mucho cuidado, el equipo de expertos, ahí de repente Pablo encontró una zona que era un poquito más, que la arena estaba menos compactada y fue localizado el nido. Sacamos los huevos para hacer la traslocación porque ya estaba decidido que ahí el nido iba a correr peligro, con mucho cuidado. Esto es un proceso que los huevos no se pueden mover en demasía, entonces es como un trabajo muy detallado y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y comentaros que fue una nidada de 72 huevos. Ahí habéis visto los datos anteriormente, que suelen llegar a poner unos 120 huevos, pero bueno, eso nos puede indicar que esta tortuga estaba dentro de su temporada de anidación, posiblemente de todas las veces que sale a anidar, que estaba en la última, que digamos que son los últimos huevos fertilizados que le quedan dentro. Entonces, por eso el bajo número de huevos en este evento. Ahí ya se decidieron a mandar a incubadora varios, unos 10 o 12, no me acuerdo ahora mismo, y el resto nos lo llevamos ahí a Cabo Pino, que es donde está instalado el nuevo nido. Ya existían un estudio previo de cuáles playas en la costa andaluza pueden ser propensas para la traslocación de nidos. Entonces, bueno, directamente todo el equipo de expertos y demás fue coordinando y nos llevamos el nido a Cabo Pino, que era la zona más cercana que teníamos con condiciones óptimas para plantar ese nido, ¿no? Esta es la nueva ubicación. Esto no sé si ya os habéis pasado por la zona donde está el nido. Esta es la ubicación. Ya veis que está mucho más alejado del mar.
Se le puso, bueno, varias protecciones. Como no iba a tener vigilancia continua, pues, bueno, llegamos a ser casi un fortín, ¿no? Alrededor del nido. Según la vigilancia que logremos ahora coordinar, pues se irá sacando algunas vallas y nosotros iremos incluso a mejorar otras y a seguir con la toma de datos, etcétera, etcétera. Así, de manera breve, para ya ir terminando, me parece interesante, si bien toda esta información, capaz que las podéis encontrar, como decía Carolina, de manera general en Internet, sí es cierto que el evento al que estamos asistiendo es de gran particularidad. Entonces ya compañeros de aquí de España, que vienen trabajando con nidos en Cataluña, en Valencia o un poquito más cerca aquí, con los nidos que se pusieron en Pulpi, en Almería, bueno, se ha ido viendo que son zonas en las que hace años no había una anidación, digamos, tan repetida, eran eventos muy puntuales, pero que cada vez estamos viendo que vienen a más, ¿no? Ahí este grupo de expertos y compañeros lanzan una hipótesis que es la colonización de la especie careta, de la tortuga boba del Mediterráneo occidental. ¿Ah? Ahí Carolina hablaba de, bueno, tenemos tortugas que nacen en Cabo Verde, hay zonas de anidación muy fuertes también en el Atlántico, en el Mediterráneo oriental, toda la zona de Chipre, Grecia y demás, hay mucha anidación. Y la de Florida, que son las tortugas que llegan a entrar al Mediterráneo para alimentación, y ahora estamos viendo que están anidando en toda esta zona, desde la zona de Italia, Argelia y demás, y la costa levantina en España. Y digamos que sería, de ahí la importancia de este nido y la peculiaridad, es el primer registro que tenemos más al sur, en Europa, y más al oeste, ahí en la playa de los Boliches. Obviamente todo esto viene también de los grandes esfuerzos que se llevan haciendo ya 2 o 3 décadas en las zonas de anidación, con lo cual la tendencia poblacional de la especie viene incrementando. Acciones a tomar. Bueno, pues en la vigilancia del nido os íbamos a proponer, para aquellos que estén encargados de esta tarea, se os va a dejar un termómetro, un simple termómetro, con una octavilla para toda la toma de estos datos. Entonces lo ideal es, no sé cómo funcionan los turnos o la cobertura que tenemos en horas, pero bueno, a la entrada del turno, o si uno llega al amanecer, otro al atardecer y otro al anochecer, una toma de temperatura. Hay que estar muy pendientes, como decía Eugenio, de las lluvias. No sé si vieron, pero ya en la zona de Baleares y Valencia están con gotas frías, y no sería el primer año que esa gota fría se mete en la costa en la Costa del Sol o en la costa de Granada y Almería. ¿Ah? Ahí os vamos a dejar un pluviómetro también, es muy fácil de utilizar, es simplemente plantarlo en la arena y que vaya agarrando agua, y cuando haya terminado de llover, pues anotamos el dato a donde nos llegue el nivel, ¿no? del agua recogida. La línea de marea, si bien habéis visto una foto, está lejos de la línea de marea este nido, pero bueno, la dinámica de costa va cambiando, no la dinámica de costa, sino el régimen de mareas. Entonces hay que estar muy pendientes de las mareas que no lleguen a la cercanía del nido. Ya estamos teniendo mareas que se han quedado a 6 metros del nido. Todavía estamos, digamos, dentro del rango de seguridad, pero es una cosa que vamos a tener bien en cuenta. Entonces el equipo de vigilancia, otra toma de datos que va a hacer es con una cinta métrica larga, medir desde el nido, no desde el nido porque va hasta la valla, pero sí desde la altura del nido a la línea de marea que encontréis, o si no a la línea de marea más alta que podáis definir en la playa en vuestro turno.
Y lo que os comentaba antes, el tema de estar atentos por si se ve algún movimiento arriba del nido, como un hundimiento, que nos estaría diciendo que las tortugas están a punto de salir, ¿no? Hablando de temperaturas antes, se me ha olvidado comentaros, ya por los termómetros que tenemos allí implantados, nos dan referencia de que en vez de 60 días, se puede acortar el plazo de eclosión, ¿eh? El nido de momento va bien por los datos que tenemos externamente, nunca hemos hecho nada de abrir el nido para mirar ni nada. Las tortugas que se mandaron a incubación en incubadora están los huevos todos en fértiles, o sea, siguen su desarrollo. Entonces, el dato que nos ha hecho adelantar todo esto un poco ha sido la lectura de temperatura del control, un control que se encuentra a 60 centímetros de la cámara del nido, a la misma profundidad, es lo que nos ha hecho bueno, mover un poco los tiempos para afinar un poco más cerca el tema de la emergencia de los neonatos, ¿no? Y obviamente la vigilancia, ahí Carolina va a ser la encargada de los neonatos, entonces sí, justo cuando se vea una eclosión, pues ya contactar rápidamente bueno, ahí tenéis el listado de llamadas y Carolina va a ser la que acuda al nido. Ahora os explicará a ella un poco más de nuevo cómo será ese proceso. Y nada, cualquier otra cosa destacable estaría bueno que lo comentase. Y esta creo que es mi última diapositiva. Es perdón por el párrafo que pone aquí, pero creo que cabe recordar todo lo que ocurre alrededor del nido tiene importancia y todo el manejo puede influir. Ustedes van a ser los que hagan la parte de vigilancia, el grupo de expertos vamos a estar atentos a todo lo que pase, a todo lo que sea destacable de mencionar, pero por favor no tomen la iniciativa. Yo sé que muchas veces con toda nuestra buena voluntad intentamos arreglar algo, pero puede causar el efecto contrario. Entonces, nosotros ya vamos a tener un teléfono 24 horas para cualquier historia que pase con el nido, actuar rápidamente y con casi toda probabilidad vamos a necesitar de vuestra ayuda porque vais a ser los que estéis en primer momento ahí hasta que lleguemos nosotros, ¿no? Un poco refiriendo a lo que estaba comentando Eugenio en la presentación, el escenario de riesgo sería un cambio muy brusco el patrón de temperatura. Ahora las temperaturas van a ir bajando de manera natural, no intuimos por las previsiones que no va a haber ningún problema. Estos son escenarios de riesgo que algunos son muy poco probables, pero o sea, hay que mencionarlos y hay que estar con el plan de emergencia activado, ¿no? Ahí ya daríamos las pautas, si bien o si ha subido mucho la temperatura o ha bajado, pues se calentaría o se enfriaría el nido, ¿no? Con ciertas técnicas muy fáciles de desarrollar que se comentarían llegado el caso. Fuertes y extensas lluvias, es lo que estábamos diciendo de la gota fría, por ejemplo, que tienen ahora en Baleares y Valencia. Miren, el nido puede soportar una lluvia normalita, eso no digamos que porque caigan 3 gotas o una lluvia normalita no va a pasar nada. Eso está dentro de la naturaleza y de la capacidad digamos, de supervivencia de los huevos, ¿no? La preocupación sería con fuertes y extensas lluvias, que llegue un día una gota fría y que se lleve lloviendo una hora y cayendo litros y litros. Ahí también se contacta, se notifica y se procede según el caso. Posiblemente lo que se haga es lo que comentaba. Habrá una carpa de apoyo desmontada allí, habría que montar la carpa y para ayudar a drenar el agua que esté cayendo, unos canales laterales, siempre a un perímetro, digamos, de 4 o 6 metros. Ahí el perímetro lo va a dar la carpa. Tan grande como sea la carpa, pues hacemos el perímetro para que ese agua esos canales de drenaje lo hacemos para que no llegue el agua a la zona del nido. Comentábamos la subida de madera. La subida de mareas, eso se controlará con
la toma de datos que van a realizar. La idea es que diariamente el último que pase por el turno de vigilancia se dará ahí un protocolo, pero básicamente será también una foto, y esa foto nos va a llegar a los expertos y vamos a ir día a día chequeando los parámetros de temperaturas y tal. No duden en hacer fotos si ven algo que creen que merezca la pena comentarlo y demás. No, por favor, no. Yo pediría que ante cualquier cosa avisen, más que quedarse con la duda de, bueno, esto es una tontería, lo debo avisar, no. Si es una tontería no pasa nada, no somos expertos tampoco en esto. Entonces, siempre vayan hacia el lado de avisar de cualquier cosa que crean importante, antes de quedarse con esa información por miedo a, no sé si los voy a molestar, etcétera, etcétera. De eso se trata este trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, como les decía, cualquier otra cosa que intuyan, coméntenla y habrá siempre un equipo ahí de expertos y tal, y ya se organizará las acciones a tomar. ¿De acuerdo? Bueno, este es el final de mi presentación. Mucha suerte a todos. Nos quedan unos días por delante. Esperemos que todo vaya bien. Ojalá vaya todo bien, pero mira, creo que también cabe mencionar que, bueno, que a veces no salen tantos huevos adelante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todos sabremos llegado el momento, pero bueno, cuenten también que pueda haber muchos escenarios y que finalmente no sea tan exitoso el evento, pero el esfuerzo que estamos haciendo por ello es máximo, ¿no? Creo que Pablo va a comentar algunas experiencias previas y cómo se maneja todo el tema de los nidos y lo importante de este trabajo en equipo con gente que haga de vigilancia, gente que haga sensibilización. Bueno, es todo que hace posible la conservación de estos animales, ¿no? Pablo Aycat es un compañero que tiene también bastante experiencia con tortugas marinas. Él ha trabajado varios años en Cabo Verde con el científico que comentábamos antes, con Adolfo Marco. Ha trabajado también en Costa Rica, hemos compartido ahí proyectos en Costa Rica en diferentes años y demás, pero un proyecto bastante importante también de anidación de laúd y tortuga verde. Y bueno, ahora os comentará él un poquito más de esa experiencia. Gracias por la atención. Vale, pues muchas gracias, Daniel, por tu presentación tan interesante. De nuevo recordaros que ahora al final les haremos un turno para las preguntas. Si os pedimos a los ponentes que quedáis, Pablo y Carolina, de nuevo en tu intervención, que os enseñamos un poquito a los tiempos, ¿vale? Que estamos un poco justos. Pablo, además, bueno, no sé si lo ha comentado Daniel o previamente Eugenio, participó también activamente en la traslocación del nido de Fuengirola a Marbella. Vale, voy a dar paso a Pablo. Un momentito, por favor. Cuando quieras, Pablo, puedes compartir. De acuerdo. Pues muchas gracias, Patricio. Yo voy a hablar un poco de mi experiencia en Cabo Verde y qué es lo que se hace en los proyectos de conservación de tortugas marinas. Y para eso voy a ir poniendo la presentación. Un segundo. De acuerdo. Pues yo he trabajado en esta ONG que se llama BIOS Cabo Verde. Es una ONG dedicada a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible de las comunidades locales y que tiene su ámbito de actuación en la isla de Boavista, que es esta de aquí, en el archipiélago de Cabo Verde. Esta isla tiene el 70% de anidación de todo Cabo Verde y para que os hagáis una idea de cuánto es eso, en este año solamente en los 5 kilómetros de playa que gestiona la ONG ya han tenido más de 10.000 nidos. O sea, es otra forma de trabajar totalmente distinta a la que van a hacer ustedes porque realmente con este volumen de nidos no se puede llevar un seguimiento tan específico como estamos haciendo en este momento.
Para que os hagáis una idea de cuántas tortugas son eso, todos estos rastros, estas líneas son tortugas que han salido a poner el nido en una misma noche. O sea que es algo realmente inabarcable. ¿Y por qué son tan necesarios estos proyectos? Pues bien, principalmente en Cabo Verde, una de las grandes amenazas que hay, aunque ahora es más reducida, es la caza de las tortugas marinas por su carne. Como pasa en otros sitios con pocos recursos económicos o en países menos desarrollados, las tortugas son cazadas ya sea por la carne o también para hacer artesanía con sus caparazones. Y en ocasiones también se consumen los huevos de tortuga. También son importantes estos proyectos para minimizar las amenazas naturales que nos comentaba Carolina, como pueden ser las aves que atacan nidos o a las tortuguitas y los cangrejos que también son muy habituales en estas playas de Cabo Verde. ¿Cómo se consigue minimizar estas amenazas, y ya sea la caza o las amenazas naturales, los depredadores? Pues bien, normalmente se hacen patrullas nocturnas que ya sirven para disuadir a los cazadores, porque ya saben que hay gente vigilando la playa. Además, estas patrullas se aprovechan para tomar datos biométricos de medidas de las tortugas y para marcarlas con microchips, como los que pueden tener, por ejemplo, los perros, para tener individualizada a cada tortuga y así poder llevar a cabo un seguimiento de la población y conocer cada cuántos días anida cada tortuga, cada cuántos años regresa para anidar. Todos estos datos que nos ha estado contando Dani antes se consiguen mediante estas técnicas de marcaje. Otra cosa que se hace para proteger los nidos en estas playas es la creación de viveros. En estos viveros se meten nidos que se extraen de la playa y se incuban de manera controlada con vallas protectoras para evitar que entren los depredadores, y además se localizan estos viveros en zonas en las que se sabe que no va a llegar la línea de marea. También estos nidos se exhuman posteriormente como para calcular el éxito de eclosión, del que nos hablaba también Dani antes, que es básicamente saber qué porcentaje de los nidos han llegado a eclosionar. Otras acciones importantes que llevan a cabo los proyectos de conservación de tortugas, entre ellos Bios Cabo Verde, es el rescate de tortugas desorientadas. En ocasiones se desorientan por las luces lejanas y pueden llegar a perderse y no saber volver al mar. Entonces es importante localizar estas tortugas y llevarlas de vuelta al mar antes de que el sol las termine calentando y terminen muriendo por la mañana. También se lleva a cabo mucha investigación. Estas son algunas de las publicaciones que se han desarrollado desde Bios Cabo Verde. En ellas podréis ver que uno de los autores más comunes es Adolfo Marcos, del que ya se ha hablado previamente y que también ha tomado parte en la gestión de este nido y en la consejería. Y por último también se llevan a cabo acciones de educación ambiental, ya sea con turistas o con las comunidades locales, y de limpieza de playas. La convivencia en el proyecto es interesante por si a alguien le interesase participar. Se lleva a cabo en un campamento que es bastante remoto porque está cerca de la playa de anidación, a unos escasos 100 metros. Se convive en tiendas de campaña normalmente y se convive directamente con gente de Cabo Verde, que son los que trabajan como monitores normalmente, pero todos ellos suelen saber español y entonces la convivencia es muy fácil y es una oportunidad muy interesante para llevar a cabo un intercambio cultural. Y bueno, esto es todo por mi parte. He intentado ser muy breve, pero si tenéis luego alguna pregunta, pues me la podéis hacer después sin problema. Y ahora doy paso a Carolina, que nos va a hablar un poco más sobre la eclosión del nido. Muchas gracias, Pablo, por ceñirte el tiempo, y nada, seguro que a muchas de las personas asistentes les ha interesado mucho lo que has explicado. Carolina, te voy a nombrar de nuevo anfitriona para que puedas compartir tu pantalla. Vale, muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Pablo, también tu trabajo allí. A ver si me toca ir acá. Espero pronto. Por aquí. Vale, bueno, pues ya para finalizar,
vamos a comentar ciertos aspectos en lo que conlleva la última fase de lo que sería la anidación y la gestión del nido, ¿vale? Entonces, por un lado, nada, ya hemos visto, ¿no? Cómo ha sido el proceso de lo que es la anidación en sí. Esos huevos se tuvieron que traslocar, como ya han comentado mis compañeros, y las razones por las que se hizo. Y parte de esos huevos se traslocaron a Cabo Pino, pero también 12 de esos huevos se llevaron a una incubadora artificial en las instalaciones de Biopar de Fuengirola, que tienen amplia experiencia criando reptiles. El porqué de llevárnoslo a esta incubadora artificial pues radica en varios aspectos. Uno de los principales es que es importante el poder asegurar, ¿no? Ya comentaba Dani, que la probabilidad de éxito no es rotunda para nada, y menos en este tipo de eventos esporádicos, ¿no? Esto no son playas, como decía Pablo, o su experiencia en Cabo Verde, que tenemos una población edificante, es algo esporádico, con lo cual la probabilidad de que el éxito sea bajo es todavía mayor, ¿no? Entonces, por ello todavía es más importante estos trabajos de incubación artificial y poder asegurar o aumentar la probabilidad de que estos huevos controlados a una temperatura constante pues puedan llegar a buen puerto, ¿no? En el caso de que pues, el nido se fuese mal, ¿no? El nido natural. Entonces, bueno, allí están controladas, como os digo, hay 12 huevos, uno de ellos parece que no se ha desarrollado, ahora mismo habría 11 y nada, en principio están en dos incubadoras a dos temperaturas parecidas de 29 grados y medio y 30 grados y medio. Entonces, bueno, el cuidado, ya os digo, como va bien y es constante y de momento va todo bien, ¿no? Se están desarrollando aparentemente bien. Una vez eclosionen, en principio, como os digo, la incubadora artificial va a una temperatura constante y ser todo más controlado, se prevería que naciesen antes, ¿vale? Que eclosionasen antes. Tampoco es seguro, no es 100%, pero bueno, es una probabilidad mayor. En lo que a vosotros os compete al final es el tema de la eclosión en campo, ¿no? En la playa en este caso. Y bueno, el día de la emergencia, pues como ya os han dicho desde el principio, el teléfono... Tendremos un directorio telefónico y a la primera persona que tendréis que llamar es a mí, yo ya activaría al resto del equipo. La idea es acudir, pues bueno, yo actualmente vivo en Tarifa y bueno, pues el tiempo que me llevase trasladarme hasta Fuengirola. Para ello sí os pido pues que sigáis pautas estrictas en el tema de no tocar, o sea, en eso se está siendo súper estricto a nivel nacional el no tocar los neonatos, ¿vale? No ser manipulados. Es un momento muy estresante para estos animales que de por sí van a salir como frenéticos, ¿no? Muy activos. Entonces, vamos a evitar 100% la manipulación por parte de nadie, ¿vale? Así todo me vais a tener al teléfono. Si hubiese cualquier cosa extraña, algo que suceda, oye, Carolina, mira, pasa esto, ¿qué hacemos? Pues entonces ya... bueno, si hiciese falta tocar algo o coger algún neonato, manipularlo por alguna causa que esté justificada, pues lo haríamos, pero siempre con coordinación nuestra, ¿vale? No, como decía Daniel, por favor no toméis la voluntariedad en ese sentido de manipular los animales sin consentimiento nuestro primero, ¿vale? En principio se está gestionando para que haya un foco rojo, de luz roja, en la zona del nido, o sea, en el momento en el que eclosionen las tortugas se activaría esa luz para que podáis observar a los animales y que todo está bien y que aunque salgan, ya os digo, ¿no? Van a estar dentro de lo que es el cercado que está ahora mismo allí. Ellas se quedarán ahí atrapadas, ¿no? por la arena correteando hasta que nosotros lleguemos y ya procedamos a manipularlas. Entonces, muy importante el tema de las luces, ¿vale? No enfocarlas con luces blancas, con luces de móviles, con luces de linterna normales. O sea, la intención es que haya una luz roja o ante cualquier momento de tal, no iluminarlas de forma directa,
¿vale? Esas son como las dos cosas más importantes que tenéis que recordar en esto. En el momento de que ya estemos allí, bueno, pues procederemos a coger a los animales, a manipularlos mínimamente, en el sentido de, bueno, ver un poco que externamente están bien. Ahí os, por ejemplo, vais a ver que es posible que haya animales que, ¿no? que tengan hasta deformidades, ¿no? Que son como decía Daniel, pues es de forma natural, ¿no? No todos los huevos se desarrollan bien, pero ni en esta especie ni ninguna. Entonces, es normal que pueda haber animales que no sean, vamos, que nazcan con incluso malformaciones. Deciros importante, pues que las emergencias, le llamamos emergencias al momento en el que empiezan a eclosionar las tortugas, no tanto a eclosionar, sino a salir a lo que es al exterior, ¿vale? Desde que salen, rompen el huevo hasta que llegan a la superficie de la playa, pueden pasar horas, incluso días, ¿no? Entonces, desde la primera tortuga que salga hasta la última, podemos llevar a tener 3-4 días. Entonces, tendremos que estar muy atentos porque una noche podrán salir unas cuantas, pueden salir 5, la siguiente noche pueden salir otro tanto, ¿no? Luego ya veremos y se decidirá con el criterio de todos nosotros de forma unánime, pues cuándo decidir en qué momento exhumar el nido. Exhumar el nido pues sería abrir ese nido para así confirmar que efectivamente las tortugas han salido. Puede que haya alguna que esté en proceso de salir hacia afuera, que esté más débil, le cueste y podamos también salvarle. Y luego, bueno, pues contabilizar el resto de huevos, pues cuáles nos han desarrollado con éxito, en cuáles ha habido embriones muertos, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es una información, todo ello es súper interesante para nosotros, importante y que no queramos que se pierda. De ahí también pues, saldrán estudios de genética, tomaremos muestras tanto de los huevos, todo, tanto las tortugas vivas como los embriones no desarrollados, tortugas muertas o restos de huevos, todo eso se va a guardar, ¿vale? Para, como os digo, diferentes estudios posteriores. Ahí os pongo una tortuguita chiquitita para que veáis con una regla un poco el tamaño al nacimiento, que es, como os decía, pues muy pequeñas, ¿no? En unos 4 o 5 centímetros, por ello también muy delicadas. A la hora del transporte, pues yo me las llevaré, pues como veréis ahí, se pueden transportar de varias maneras, se pueden dejar en unas cajas con arena un poco húmeda, o la podemos transportar en unos paños mojados o unas toallas mojadas, ¿vale? Pero bueno, nunca con agua, ¿vale? Eso sí es importante, no lo vais a hacer, pero bueno, yo quiero que toda esta información la tengáis para que sea también un conocimiento vuestro, ¿no? Y bueno, nada, ya pasando al siguiente paso, sería el del head starting que comentábamos antes. El porqué de realizar todo esto no es un capricho nuestro, por decirlo así. Esto tiene muchas connotaciones, o sea, muchas justificaciones, ¿no? Primero es favorecer la supervivencia. Decíamos que, ya visteis, ¿no? Lo hemos estado hablando, que la supervivencia de forma natural de estos animales es muy poca, o sea, de muy pocos animales entre todos los que nacen, ¿no? Y además a eso tenemos que sumarle toda la muerte que comentábamos antes, todas las amenazas, las causas de muerte de origen humano. Entonces, toda esta presión a la que se ven sometidas es muy grande, ¿no? Esas tortuguitas tan pequeñas, pues ya veis, que sobrevivan en el medio ambiente en el medio marino es complicado. Entonces, nuestro interés y nuestro esfuerzo de intentar garantizar una supervivencia mayor. Si nosotros las mantenemos, estos animales, criándolos, ahora veréis algunas fotos más, ¿no? Hasta el año que viene en verano, que será la época de suelta, más que nada por la temperatura del agua, que será óptima para ellas, pues los caparazones ya tendrán otros tamaños, ya serán más rígidos, más duros y no blanditos, como es el caso ahora mismo, ¿no? Son animales que tendrán muchísima más contundencia y más posibilidades de sobrevivir en el medio, ¿no? Con esto, pues aumentamos el conocimiento científico, como os decía al principio de mi otra charla, ¿no? Esos primeros años, además, son muy desconocidos para nosotros y además intentaríamos, pues, saber también, cuando ya tienen este desarrollo mayor, la idea sería intentar hacer un estudio de sexado. Como no vamos a poder saber, ¿no? Si os acordáis lo que os comentaba, el sexo de los animales, porque todavía son muy chiquititas y no se habrán madurado sexualmente, con lo cual
a nivel visual no vamos a poder saber el sexo, tendríamos que hacer un sexado. Para eso habría que hacer unas técnicas mínimamente invasivas, una laparoscopia, y entrar para ver cuáles son las gónadas. Esto obviamente lo hacemos pues con expertos que tengamos los medios y la forma de hacer las laparoscopias, porque es muy interesante el saber realmente qué se está produciendo, ¿no? Si estamos teniendo más hembras o más machos, cuáles son los porcentajes. A nivel de todo esto es información para nosotros, por un lado a nivel científica y por otro lado a nivel de gestión de esta especie, ¿no? Comentaba Eugenio al principio el por qué la importancia de esta especie, por qué se están desapareciendo y por qué están metidas en tantos a niveles de leyes de protección a nivel europeo y nacional, ¿no? Entonces, estos trabajos los hacemos coordinando, se están coordinando ya a través del Ministerio, o sea, otras comunidades autónomas que ahora mismo están teniendo nidos de forma habitual, no toman estas decisiones de forma unilateral, ¿vale? Entonces hay una coordinación, existe una coordinación y a nivel de expertos que nos ponemos de acuerdo y que tomamos una serie de criterios en común, ¿vale? Creo que es importante que eso quede claro, ¿no? Entonces toda esta información que levantamos a través de todos estos trabajos, además de supervivencia para las crías, es información posterior, ¿no? Para poder gestionar mejor estas especies. En los individuos que podamos hacerlo, podréis ver ahí, por ejemplo, la imagen esto fue el nido de pulpí, estas imágenes son del nido de pulpí que hubo en 2015 y en el que pues, se pudo conseguir financiación para marcar con marca satelital, que es el cacharrito este que veis pegado a la tortuga en el caparazón, y poder hacer un seguimiento posterior, ¿vale? Luego os explico en las últimas diapositivas los resultados de ello. Este sería el manejo, un manejo donde llevaríamos una identificación, un seguimiento individual de cada ejemplar a nivel de peso, de medidas, de biometrías, un control exhaustivo de todos estos animales. En los momentos en que algún animal pudiera tener alguna patología, alguna enfermedad, sufriese algo, se separaría del resto. Y bueno, en fin, aquí en el Head Starting no me voy a meter tanto porque ya son criterios más internos y la verdad que sí que es verdad que es imprescindible contar con experiencia previa y así está ya en los protocolos nacionales descrito, ¿no? Una serie de criterios porque realmente bueno, es algo que es delicado, ¿no? Así todo, como os decía, en los casos, bueno, otros criterios en los casos de que haya algún animal que esté muerto, tanto en el nido, realmente las tortugas, por ejemplo, que sumamos, o sea, que vamos a abrir el nido y sale, por la experiencia, bueno, mi experiencia anterior es que esas tortugas, aunque puedan sobrevivir unos meses, normalmente no suelen llegar a buen puerto. Parece como que salen más débiles, incluso puedan ser más proclives a desarrollar patologías posteriores, ¿no? Esa es la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, bueno, es muy interesante y es muy importante el poder hacer estudios post-mortem para detectar cualquier causa de muerte y si esa causa de muerte pueda tener algún impacto en el resto de los ejemplares. Muy importante también, pues eso, no solo la marca satelital, que va a depender del tema económico, sino además de microchip, como decía también Pablo, igual que se hace en playa, todas estas tortugas se van microchipadas, ¿vale? Estas son imágenes de las sueltas de pulpí, ¿vale? Con las marcas satélites, veis ya los tamaños de las tortugas, son tamaños que permiten además poner estas marcas, ¿no? A unas crías recién nacidas nunca pondríamos estas marcas satelitales por el peso que conlleva, ¿no? Les alteraríamos la flotabilidad, no podrían soportarlo. Veis cómo estos caparazones, estas tortugas que ya con más de 1 kilo, incluso ahora hay sitios en los que estamos soltándolas con más de 2 kilos, o sea, ya son tortugas que, bueno, que en la naturaleza en modo salvaje, para que ellas alcancen estos tamaños, necesitarían por lo menos más de 1 año o 2 de vida, más de 2 años de vida. O sea, que aquí les estamos como, ¿no? como facilitando eso, ¿no? Y ya para terminar, bueno, pues estos son resultados de algunas de las tortugas que en ese nido de pulpí se pusieron con marca satelital y que nos da información de esos primeros años, de esos primeros momentos en los que pues para nosotros todavía tenemos que seguir, ¿no? Haciendo un esfuerzo tanto desde las administraciones como a nivel científico por ir poco a poco sumando entre todos información en este campo, ¿no? No sé si me queda algo, pero bueno, si no, ahora lo podremos comentar. Muchas gracias y espero que todo vaya lo mejor posible.